Muy buenos días a todos, gente. Aquí estamos un día más, día 23 de marzo de 2020 y os voy a pasar, antes de que pasemos a ver y analizar la entrevista que realizaron ayer en La Sexta, en una cadena de televisión española, del vicepresidente, nada más ni nada menos que el vicepresidente del Banco Central Europeo, señor Luis de Guindos, español, señor Luis de Guindos. Pues antes de pasar a analizar esa entrevista que le realizaron ayer y de analizar un poquito quién es el personaje, quién es Luis de Guindos, debemos de tener en claro una serie de conceptos para que no me tilden ni de antisistema ni de historias varias, ¿de acuerdo? Yo estoy totalmente al margen de este tipo de historias y totalmente al margen de partidos políticos y toda esta basura que hay ahora, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener una serie de conceptos claros, ¿de acuerdo? Hay que tener como primer concepto claro es que el sistema capitalista no es malo. El problema no es del sistema capitalista. El sistema capitalista nos ha traído el periodo de más expansión y de más mejora personal, de más bienestar social de toda la historia. Esta era industrial nos ha traído el progreso y, como os digo, el bienestar social a unos niveles que en la anterior era, en la era agrícola, eran totalmente impensables que se pudieran tener. Pues gracias al sistema capitalista hemos podido llegar a esos niveles de los cuales en la era agrícola no se podían ni imaginar. ¿De acuerdo? El problema no está en el sistema, el problema está en que una vez más las personas, los seres humanos, a través de ese ego desmesurado y que nos lleva al más absoluto de los desastres siempre, ¿de acuerdo? Lo hemos corrompido, lo hemos pervertido, ¿de acuerdo? Pero ha sido culpa nuestra, hemos sido culpa nuestra por nuestro manejo del sistema capitalista. Pero el sistema capitalista ha sido, como os digo, la era industrial ha sido, de momento, la era con más progreso y con más y mejor bienestar social de la historia. ¿De acuerdo? Pero como siempre, nuestro puñetero ego, ¿verdad? Como siempre, que esto está directamente ligado al ser humano, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva a que todas las civilizaciones colapsan. Todas las civilizaciones han terminado siempre históricamente, y os animo que desde aquí os cojáis una vez más la herramienta Google, os cojáis la Wikipedia, os cojáis YouTube, que investiguéis al final, que estudiéis, que dediquéis parte de este tiempo que ahora tenéis para intentar ver un poquito qué es lo que está pasando y para intentar predecir en la medida de lo posible lo que nos puede estar viniendo. No tenemos otra cosa que mirar para atrás, mirar los datos históricos, ¿verdad? Y si os ponéis a mirar lo que ha pasado históricamente en la historia de la humanidad, de las civilizaciones, es que todas han terminado por colapsar. No porque el sistema fuera malo, porque cada uno de los sistemas que han venido, de las eras que han venido, siempre ha sido mejor que el anterior, que siempre termina por colapsar. Por eso viene una nueva era, por eso las civilizaciones colapsan, ¿verdad? No por el sistema en sí, sino porque al final las personas terminamos abusando de él, lo terminamos corrompiendo y pervirtiendo y al final llega un momento que colapsa porque se vuelve totalmente insostenible, ¿de acuerdo? Entonces, si históricamente siempre todas las civilizaciones, Imperio Romano, los mayas, los egipcios, todas las civilizaciones han terminado por colapsar, ¿será esta diferente? ¿Será esta diferente? ¿De verdad os creéis, una vez más, y apelo a ese ego desmesurado que tenemos actualmente, de verdad creemos que nosotros vamos a ser diferentes al Imperio Romano, al Imperio Azteca, al Imperio Maya, al Imperio Egipcio, al Otomano, en fin, a todos, miradlo, estudiarlo, por favor? Todas las civilizaciones y todos los grandes imperios han terminado por colapsar. Mirad, debemos de tener claro una cosa. Cuando pase toda esta crisis sanitaria, que evidentemente está derivando en una crisis financiera de unas proporciones, como ya os digo siempre, bíblica, ¿verdad? Debemos de tener claro que lo que va a venir después no va a ser una crisis. Lo que estamos viviendo es un colapso total y absoluto del sistema. Un sistema que, como os decía, lo hemos pervertido y prostituido nosotros. ¿Cómo? Pues muy simple. Todas estas crisis que están habiendo en la era moderna, ¿verdad? En esta era industrial, ¿verdad? La única solución que le han puesto
los diferentes gobiernos, los diferentes bancos centrales, que también estudiaremos, los bancos centrales, también os explicaré cómo son y quién les maneja y demás. También os lo explicaré, porque hay mucha incultura al respecto también, y tenemos que saber quiénes son todos estos de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo y del Banco de Japón. ¿Quiénes son todos esta gente, ¿no? Y para eso estamos aquí, para intentaros aportar un poquito de datos y que podáis empezar a investigar y a sacar vuestras propias conclusiones. Pues bien, el problema ha sido que todas las crisis anteriores han solucionado de la misma manera, a base de crear deuda y deuda. Todas las crisis que hemos estado viviendo, el problema que hay de raíz, en lo que hemos prostituido el ser humano, en nuestra especie, en la que hemos prostituido el sistema capitalista, ha sido que lo hemos inundado todo de deuda. Para que os hagáis una idea, la deuda antes de esta crisis sanitaria del coronavirus, antes la deuda mundial era más del 300% del PIB mundial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el mundo se debía a sí mismo, antes de la crisis del coronavirus, un 300% más de lo que es capaz de producir a nivel mundial. Esto es totalmente inasumible, impagable. Hace años que esta deuda es totalmente impagable. ¿De acuerdo? Totalmente impagable. Tanto la deuda pública como la deuda privada, que le cambian el nombre, pero al final la que pagan las dos deudas, tanto la deuda pública como la deuda privada, siempre acabamos siendo los mismos. Siempre acabamos siendo los mismos. Toda esa deuda cae encima de nuestras espaldas, por más que le llamen deuda pública o deuda privada, las dos las terminamos pagando los de siempre, señores. Pues lo que han hecho es provocar tal podredumbre de deuda en el sistema que el sistema ya se ha vuelto ineficiente por él mismo. ¿De acuerdo? Es imposible devolver esta deuda. Pero es que además tenemos un problema añadido en este colapso que estamos viviendo, y es que ya no de ahora, o de inmediatamente antes de que ocurriera esa crisis sanitaria, y fijaros si no, hacer un poco de retrospectiva y de reflexión. Uno de los motivos por los cuales los sistemas terminan colapsando es porque las administraciones se vuelven ineficientes. ¿De acuerdo? Llega un momento, ¿vale? Que ese periodo, ese cambio de era que trae un problema, trae una época de expansión y de mejora sustancial. Como ya os digo, el sistema capitalista ha sido el que mejor ha funcionado hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Pero como todos los sistemas termina colapsando. Y eso se puede ver sencillamente, como os digo, mirando en cómo funcionan las administraciones. Uno de los principales motivos por los cuales colapsan todos los sistemas es porque se terminan volviendo ineficientes. Es decir, la sociedad en la que tenemos nosotros de funcionar, sobre todo a raíz de esta irrupción de las nuevas tecnologías y de Internet y de todo esto, hace que la velocidad a la cual vaya la sociedad sea totalmente imposible de absorber por parte de la administración del propio sistema. Las administraciones se vuelven ineficientes. ¿Por qué? Porque hay tal volumen de cosas a administrar y se necesitan de administrar con una rapidez tal que el sistema, tal y como está concebido, que está concebido para la era industrial, se vuelve ineficiente. Y esto ha pasado siempre, absolutamente siempre. ¿Qué narices nos hace pensar que lo que va a pasar esta vez va a ser diferente? En las anteriores civilizaciones que colapsaron pasó exactamente lo mismo. Se creían que no iban a colapsar, que esa vez iba a ser diferente, ¿verdad? ¿Y cómo acabaron todas? Por favor, estudiarlo, mirároslo, ¿cómo terminaron? ¿Cómo terminaron? Miraros los motivos por los cuales puede haber un colapso social. Poner en Google colapso social, iros a la Wikipedia y leeros cuál es la explicación que os dan de cómo se producen los colapsos sociales y qué colapsos sociales ha habido a lo largo de la historia. Y os daréis cuenta que de las tres variantes por las cuales se han producido los anteriores colapsos de las anteriores civilizaciones, de los anteriores sistemas, os daréis cuenta que de las tres variantes que siempre se cumplen en una o varias de ellas, os daréis cuenta que en esta ocasión se cumplen las tres variantes, ¿de acuerdo? Así que, sin más dilación, vamos a pasar a hacer este análisis de la entrevista de ayer del vicepresidente del Banco Central Europeo, señor Luis de Guindos, y una vez vista y analizada
esta entrevista os enseñaré quién es este tal Luis de Guindos, vicepresidente del BCE. Y ya os digo que os sorprenderá. Se escucha ya, creo, a través de Skype, Luis de Guindos, exministro y vicepresidente actualmente del Banco Central Europeo. Señor de Guindos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos en directo aquí en La Sexta. Hemos escuchado todos estos días diferentes expresiones para retratar lo que estamos viviendo. Se ha llegado incluso a hablar de guerra. Yo le pregunto, teniendo en cuenta su experiencia económica, si estamos ante una situación peor que la crisis de 2008 en cuanto al impacto económico. Bueno, es diferente. La crisis del 2008 era una crisis financiera, una crisis bancaria que se extendió al conjunto de la economía y que pegó durísimo. Esta es diferente. Esta, lógicamente, es una crisis sanitaria de un calibre enorme. Ojo, esto no es una crisis financiera, esto es una crisis sanitaria, ¿vale? Hemos visto en nuestra vida anteriormente y que, lógicamente, va a tener un impacto también muy intenso en la economía europea, pero que el aspecto positivo es que esperamos que sea temporal, ¿no? Eso nunca se puede olvidar. Es decir, la temporalidad de este shock, de este choque, de este golpe que vamos a recibir, es algo que, desde luego, tenemos que tener en consideración. O sea, va a ser temporal, ¿eh? Como es una crisis sanitaria y la crisis sanitaria pasará, esto es temporal. O sea, tranquilidad, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Pero si usted me pregunta si la economía europea va a entrar en recesión en el año 20, en este ejercicio, pues yo le diría que creo que sí, es decir, con lo que estamos sufriendo ya, estaremos en recesión. Ya está reconociendo, así de entrada, ya está reconociendo que vamos de cabeza a una recesión. ¿Vale? Vamos de cabeza a una recesión. Esto lo reconoce. Pero, que quede claro, es una crisis sanitaria. Diferente a la de 2008, es una crisis sanitaria, no una crisis financiera, por favor. Pero el aspecto positivo, como decía anteriormente, es la temporalidad, que esperemos también y que todos tenemos también la proyección de que tengamos una recuperación en forma de V, es decir, una recuperación en la segunda parte del año. Bueno, tal y como ya vengo diciendo desde hace ya días, ya está empezando a aparecer la dichosa y famosa salida en V. Ahora solo faltaría que nos explicara esta salida en V a qué narices se refiere. ¿Se refiere a nivel macro, a nivel de mercados o a nivel de economía real? Recuerdo que en la anterior crisis, en la de 2008, los mercados, a nivel macro, se terminó saliendo en V, pero no en la economía real, ¿de acuerdo? Sigamos. Recesión, dice, ya sabe que aquí en España se ha mencionado mucho en las últimas semanas que teníamos la amenaza de recesión. Lo que usted nos dice es que la recesión sí o sí va a llegar. Yo le pregunto, ¿cuándo? Bueno, la recesión lo iremos viendo en los datos, seguramente en los datos del segundo trimestre de este ejercicio para Europa. No me estoy refiriendo para la zona euro, también, lógicamente, también para España. Van a ser muy negativos. Y lo que, de alguna forma, la esperanza, vuelvo a repetirle, es que tras unos meses negativos, unas semanas negativas, pues tengamos un rebote en la segunda parte del año. La esperanza, Tienen la esperanza de que la segunda mitad del año se salga. Tienen la esperanza. Y por lo tanto se trata fundamentalmente de establecer medidas para que durante este periodo de tiempo no se destruya el tejido empresarial, y que una vez que pase la crisis sanitaria, que es el objetivo número uno, es decir, la salud de la gente, y que evidentemente la pandemia se controle, entonces tengamos una normalización de la actividad económica y recuperemos lo que hemos dejado de producir en el primer y en el segundo trimestre de este año. O sea, según este señor, el problema que estamos viviendo es una crisis sanitaria, que de ninguna manera es una crisis financiera como la que hubo en 2008, ¿verdad? Porque, insiste, es una crisis sanitaria, que será temporal, ¿vale? Que será temporal, que entraremos en recesión, seguramente en el primer y segundo semestre en Europa, ¿vale? Pero que esto va a ser total y absolutamente temporal y que una vez esto pase, nos vamos a poner todos en marcha, ¿verdad? De nuevo, y la economía va a ser capaz de volver a producir y recuperar todo lo que no llevábamos producido en estos anteriores, los primeros dos
trimestres del año, que son 6 meses, ¿eh? O sea, lo que vamos a parar durante 6 meses, nada, en cuanto volvamos a arrancar, lo volvemos a recuperar, ¿eh? No pasa nada. Lo que mucha gente se pregunta, señor de Guindos, es si las instituciones europeas, la Unión Europea, está a la altura del reto que tenemos. Por un lado, por la evidente falta de coordinación. Cada país está actuando de una manera en cuanto al impacto sanitario, podemos decir, pero también en cuanto al impacto económico. Mucha gente se pregunta hasta dónde quiere llegar o puede llegar el Banco Central Europeo. Se ha anunciado una primera tanda de 750.000 millones, pero no se sabe si va a haber más, si es necesario, hasta dónde haga falta. Estos 750.000 millones, de acuerdo, tengámoslo claro, ya lo he explicado, pero lo vuelvo a explicar. Cuando se hablen de inyecciones de capital, de facilitar la liquidez a las empresas, todo esto es deuda, ¿de acuerdo? Es deuda, deuda y más deuda, ¿de acuerdo? Sigamos. Bueno, nosotros actuaremos todo lo que sea necesario. Es decir, esto es una crisis, vuelvo a repetirle, del sistema sanitario. Vuelve a repetir, ¿eh? Es una crisis sanitaria, ¿eh? Es una crisis sanitaria, no financiera, sanitaria. De salud, es decir, es una pandemia que con un impacto brutal desde el punto de vista económico, concentrado en el tiempo, esa es la gran esperanza, y que tenemos... Esa es la esperanza, ¿eh? Que nos recuperemos, ¿eh? Que va a ser un impacto brutal, pero tiene la esperanza de que nos recuperemos. Tenemos que evitar que se transforme en una crisis de deuda y que vuelva otra vez... ¿Habéis escuchado lo que ha dicho? Tenemos que evitar que esto se convierta en una crisis de deuda. Pero si ya hace años que tenemos la crisis de deuda encima, si la deuda mundial hace años que es impagable, señores. La pesadilla, se acuerdan ustedes, de las primas de riesgo, y ahí es donde el BCE está. El BCE lo que está haciendo es, a través de la liquidez que está inyectando los bancos y a través también de los programas de compra de deuda, en última instancia estamos favoreciendo, estamos intentando evitar que se reproduzca una crisis de deuda. Y para eso hemos hecho dos cosas. Uno, liquidez para los bancos, toda la liquidez del mundo para los bancos. Liquidez, para los bancos, para las empresas, para todo, liquidez. Igual a deuda, Y en segundo lugar, muy importante, vamos a comprar activos, no solamente por los 750.000 millones que hemos anunciado recientemente, sino que ya estábamos comprando anteriormente y vamos a comprar por encima del billón de euros. Es decir, vamos este año a comprar activos prácticamente por el importe del PIB español, ¿no? Hemos escuchado lo que han dicho, o sea, todo esto es a través de deuda, Todas estas compras que nos están diciendo y esta liquidez y toda deuda, más deuda, deuda. Lo cual pone de manifiesto que el BCE va a actuar con toda la intensidad y con todos los instrumentos que tiene a su disposición para facilitar que, como decía anteriormente, pues esta crisis, que esperemos que sea temporal, este impacto que va a ser muy duro. Esta crisis que esperemos, una vez más, la esperanza, la fe, tengamos fe. Esperemos que sea temporal, tengamos fe. Que va a meter a Europa en recesión, posteriormente, en la segunda parte del año, seamos capaces de volver a tasas positivas y recuperar lo que hemos perdido durante este primer semestre. En los próximos días podríamos conocer que esa cantidad de dinero que se ha hecho pública podría aumentar también. Nos ha contado las medidas ya conocidas. ¿Es posible que haya un gesto económico, otro golpe sobre la mesa del Banco Central Europeo? Vamos a ver, nosotros siempre estábamos dispuestos, pero también hay una cuestión, esto no solamente es un tema de la política monetaria. El BCE ha reaccionado yo creo que con los instrumentos adecuados, y quedan los gobiernos, queda la política fiscal. Los gobiernos han ido tomando decisiones, cada uno de sus políticas presupuestarias, con sus presupuestos, y lo que falta, y yo espero que esta semana tengamos noticias positivas, es que haya una respuesta conjunta, una respuesta con la utilización de los instrumentos que tenemos en Europa para actuar conjuntamente desde el punto de vista de la política fiscal. Porque además habrá una especie de interconexión entre la política monetaria y la política fiscal y eso hará que nuestros impulsos monetarios sean cada vez más intensos y más importantes. Pero es fundamental que haya una respuesta no solamente de cada uno de los gobiernos, que es lo que ha venido ocurriendo, sino también de la política fiscal desde el punto de vista de lo que son los instrumentos comunitarios. Por ejemplo, el MEDE, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, la posibilidad de lanzar un eurobono que actúe o que permita llegar recursos para la lucha contra lo que es esta pandemia. El eurobono, también llamado coronabono, parece que hay ciertas reticencias en Alemania, ¿no? O lo ha habido en los últimos años para lanzar algo de esta manera, aunque ahora parece más necesario que nunca. Los bonos igual, Los bonos igual a deuda, Todo, compran bonos, deuda. ¿Usted es partidario de que eso ocurra, de que en los próximos días veamos también que eso se pone en marcha?
Eso sería importantísimo, porque más que allá de los recursos que se pueden allegar, que son muchos, también es la señal que se remite. La señal es una señal de solidaridad, que estamos todos unidos, porque además este es un golpe que nos afecta a todos. Esto es diferente de la crisis del año 2008-2009. Había países que estaban más afectados que otros, países que tuvieron que ser rescatados, otros no. En estos momentos... En 2008 había países más afectados que otros, eso es cierto. La diferencia con la actual crisis sanitaria a la que tanto elude él es que está a nivel mundial. No sé, pensemos. La pandemia está afectando a todos los países europeos. Nos va a afectar prácticamente a todos con la misma intensidad. En esas circunstancias, una respuesta paneuropea es fundamental. No solamente por los recursos, lo vuelvo a repetir, y por la financiación que se puede obtener, sino también por la señal que se pasa de un mensaje de que unidos podemos hacer cosas muy importantes. Ha mencionado antes la flexibilidad, bueno, las políticas expansivas, y esta misma semana escuchamos ese mensaje de el déficit. Antes, cuando usted venía aquí como ministro y después también hablábamos de la regla del déficit tan difícil de mover. Y esta semana ya hemos escuchado que los gobiernos van a poder saltarse esa norma. Y le pregunto si es el fin de las políticas de austeridad en un momento tan necesario. Ya lo era cuando la crisis, pero ahora a puertas de una recesión y con esta crisis del coronavirus. Bueno, es lógico. Es decir, esto es una crisis, vuelvo a repetir, va a pegar durísimo a la economía. Vamos a entrar en recesión. Eso yo creo que ya es una evidencia. Pero es una cuestión temporal y por lo tanto... Una vez más, temporal, temporal. Hay que gastar lo que hay que gastar. Primero hay que gastar en los sistemas sanitarios. Eso es lo fundamental. Y después hay que gastar para que el impacto que esto va a tener desde el punto de vista de empleo, pues nadie se quede atrás, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la disponibilidad de una renta mínima. Yo creo que... ¿Habéis escuchado? Este señor fue político del Partido Popular y está hablando de darnos a todos una renta mínima. Esto ya hubieron en su día partidos políticos como Podemos, ¿verdad?, que lo puso encima de la mesa y se le tiraron todos encima, pero vamos, de una manera espectacular, ¿verdad? Era imposible mantener, era de locos poner una renta básica para todo el mundo, porque eso era insostenible, no lo aguantaría. ¿De dónde saldría todo ese dinero, verdad? O sea, no era viable, ¿verdad? Pues este señor ya está hablando así de entrada de darnos esa renta mínima. En estos momentos es fundamental que tengamos en consideración que este es un periodo en el cual vamos a sufrir mucho, pero que tenemos la esperanza y además ahí tenemos lo que está... Una vez más, vamos a sufrir mucho, pero tenemos la esperanza, tenemos la esperanza. Ocurriendo en China, que dentro de X meses, de X semanas, volveremos a la normalidad. Y en esa normalidad, pues lógicamente lo que hay que evitar es que durante este periodo transitorio de enorme dureza desde el punto de vista económico y de destrucción de empleo, pues no consigamos en esos meses, dentro de unos meses, volver a crecer y volver a generar el empleo que estábamos generando anteriormente. Le pregunto también por las medidas que se han puesto en marcha enseguida, pero me gustaría saber, se ha mojado con el tema de los eurobonos y de las políticas expansivas en este caso, pero no sé si cree que ha llegado el momento en países como España de poner en marcha una renta mínima básica, porque muchísima gente se va a quedar al borde o fuera del camino. Había gente que todavía no había salido de la crisis que vivimos desde 2008 y quizá es el momento, lógicamente, de ayudar y de aportar con dinero público. ¿Usted está de acuerdo? ¿No es el momento de la renta básica? Yo creo que en este momento, en estas circunstancias, como decía anteriormente, lo podríamos llamar una renta mínima de emergencia, ¿no? No, sí, pero no, una renta básica no, ¿eh? Como este señor se pasaron años y años negando que se pudiera dar una renta básica, pues ahora le cambiamos un poquito el nombre y ahora pasa a denominarse, pues no sé, ¿no? Lo que ha dicho, ¿no? O sea, le cambiamos el nombre y ya es otra cosa. No, es decir, tenemos una crisis sanitaria, tenemos una situación de confinamiento de la población española. La crisis es sanitaria, ¿eh? Nadie puede, de alguna forma, generar dudas adicionales con respecto a lo que va a ser su posición personal desde el punto de vista de las finanzas personales. Y por eso yo creo que ahí tiene que actuar sin duda el Estado durante este periodo transitorio, vuelvo a repetirlo, que es muy importante el término transitorio, para que tras... Es muy importante el tema transitorio, la temporalidad, esto será temporal, transitorio, temporal, transitorio, temporal, transitorio. Una crisis sanitaria de un calibre inmenso y un impacto económico muy profundo. Crisis sanitaria,
crisis sanitaria. Pues evidentemente no llevemos, no se produzca una crisis social. Por lo tanto, yo sí sería... Ojo, que acaba de decir que tienen que vigilar, tienen la esperanza de que no se produzca una crisis social. Una crisis social, ¿eh? Eso es lo que están intentando evitar, una crisis social, ojo. Favorable durante este periodo transitorio, que vuelvo a repetirle, es lo fundamental. Esto va a durar semanas o meses. Vuelvo a repetir, que esto es temporal, que va a durar semanas o meses, X, pero va a durar semanas o meses, Sí, semanas o meses va a durar, seguro. Pero no más allá, Entonces, que evidentemente nosotros nos hagamos cargo de lo que son las necesidades básicas de la población española, fundamentalmente de la población más vulnerable. Le pregunto también por el tema del empleo. Ha mencionado varias de las consecuencias que está teniendo esto. El otro día la ministra de Trabajo en Al Rojo Vivo, Yolanda Díaz, decía: nos han llegado entre 400 y 500 peticiones de ERTES. Y hoy, estos días, leíamos también a Jacques Attali decir que quizá los estados se van a tener que plantear la nacionalización de algunas de esas empresas. También quiero saber si usted está de acuerdo, si eso se contempla en el Banco Central Europeo, la nacionalización para salvar tantos y tantos empleos. Ahora mismo ERTES, veremos si eres en las próximas semanas o meses. Hombre, yo creo que el tema de la nacionalización es por razones diferentes, es para industrias estratégicas. Pero el tema del ERTE, lo que es en última instancia, es una medida puente, ¿no? Es una medida transitoria. Bien, aquí os tengo que explicar un poquito lo que es un ERTE, ¿no? Una medida puente, según él, una medida puente. Bien, pues un ERTE no es nada más que un expediente de regulación de empleo temporal, como él lleva insistiendo todo el rato. Un expediente de regulación de empleo temporal en el cual la empresa, el Estado, le facilita, evidentemente a través de generar más deuda. Siempre se genera deuda con estas medidas, ¿vale? A través de facilitarle el despido de los trabajadores, ¿verdad? Tiene una serie de exenciones fiscales y tributivas y demás, ¿verdad? Que no voy a entrar ahora en desgranar ellas, pero básicamente es como un expediente de regulación de empleo normal, ¿vale? Pero simplemente que se le da unas facilidades a la empresa para poder hacer esa ERTE de manera rápida, ¿vale? Y al trabajador tiene la seguridad de que, como es un expediente de regulación temporal de empleo, pues la empresa, una vez supere los problemas que está teniendo, pues está obligado a volver a contratar al trabajador. Ahora bien, esto tiene un problema. Y es que si durante el ERTE, el expediente de regulación temporal de empleo, esa empresa que te tiene que volver a contratar quiebra, ¿qué es lo que va a pasar? Quiebra, ¿me queréis decir quién narices te va a volver a contratar si tu empresa ya no existe? Sigamos. Es decir, se hace frente a lo que va a ser una caída de la demanda brutal en muchos sectores de actividad económica y con la esperanza, vuelvo a repetirle. Vamos a ver una caída de la demanda brutal, pero con la esperanza de que esto, va a ser brutal, pero ellos tienen la esperanza. Que dentro de 2 meses, 3 meses, pues se vuelva otra vez a la normalidad, una vez que la crisis sanitaria se resuelva. O sea, dentro de 2 o 3 meses, una vez la crisis sanitaria se resuelva, o sea, ya nos está diciendo que como poco tenemos para 2 o 3 meses más, así ya de entrada, ya no hace falta que nos estén diciendo cada 15 días que alargan el periodo de cuarentena, porque aquí el señor Luis de Guindos ya nos ha dicho, sin darse cuenta, ya nos ha dicho qué previsiones tienen como mínimo, ¿no? Y ojo que esta gente son una panda de ineptos y está más que claro, ¿no? Pues 2 o 3 meses, que una vez pase la crisis sanitaria, porque esto es una crisis sanitaria, oye, todos a tope otra vez, Estoy convencido que se va a resolver y que además, si todos cumplimos las medidas recomendadas, se conseguirá romper lo que está siendo la cadena de la infección, ¿no? Y por lo tanto, estamos viendo países que van más avanzados que nosotros, como es el caso de China, en lo que es la evolución de la pandemia, pues eso se conseguirá. Por lo tanto, esas medidas son positivas. Lo que no podemos hacer es destruir empresas ni destruir empleo, que de alguna forma, de empresas solventes y de empleos que son rentables, que como consecuencia de este efecto transitorio, sin embargo, no pueden llegar a serlo o se destruyen a futuro, ¿no? Eso es lo que tenemos que intentar evitar. Tenemos que intentar evitar que se mantenga la actividad económica. Esto lo tenemos que considerar, si me permiten ustedes, como un paréntesis. Ojo, nuevo término, ¿verdad? Vinculado directamente al hecho que será temporal. Paréntesis, Esto va a ser un paréntesis, oye, un paréntesis. Un paréntesis
durísimo, pero un paréntesis. Y una vez que pase ese paréntesis, entonces conseguiremos, como decía anteriormente, volver a la normalidad. Sí, pero usted decía mantener la actividad económica. De momento no se han paralizado todos los servicios y se está priorizando los servicios básicos de los que estamos hablando en la Sexta todos estos días, pero no sé si cree que el gobierno tendría que haber ido más allá. Ya sabe que aquí dentro, en España, en las administraciones hay criterios diferentes. Hay quien cree que hay que ir al cierre total y de momento ese cierre total, como en Italia, por ejemplo, o como en China, no se ha producido. ¿Usted cree que se debería haber ido mucho más allá o no por proteger la economía y, por tanto, hay quien dice que los empleos? Pues vamos a ver, hay que mantener actividades básicas, es decir, todo lo que es el transporte hay que mantenerlo. Hay que mantener todas las cuestiones de logística, de alimentos, de productos farmacéuticos. Todas esas cuestiones se tienen que mantener, es decir, estamos confinados, pero tenemos que seguir con hay una serie de productos y de servicios básicos que se tienen que mantener. No tiene que ser un cierre total de la actividad económica, tiene que ser una cuestión secuencial. Las medidas que se han ido adoptando son medidas duras desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, pero también, lógicamente, no se puede ir a un cierre total de todas las actividades del país, porque eso sería contraproducente en última instancia, ¿no? Yo creo que las medidas que tomó el gobierno son las adecuadas. Fundamentalmente, aquí hay una cuestión, que son las líneas de garantías. Las líneas de garantías, nosotros hemos dado toda la liquidez, el PAC ha dado toda la liquidez. Liquidez, deuda, deuda. A los bancos para que pueda, a su vez, prestar a las empresas. Pero si... Prestar a las empresas, deuda. Deuda para que las empresas puedan generar más deuda, Esa liquidez no se transmite porque hay dudas sobre lo que es la actividad económica, entonces es importantísimo que haya una línea de garantías. Lo que pasa es que esa línea de garantías públicas de 100.000 millones de euros que ha puesto en marcha el gobierno se tiene que implementar rápidamente. Tiene que empezar a llegar a las pymes, a los autónomos. E incluso una posibilidad que yo creo que sería considerable y que de alguna forma podría tener efecto, sería que los bancos, durante un periodo de 2 o 3 meses, igual que ocurrió cuando hicimos una moratoria a través de un código de conducta de los desahucios, durante 2 o 3 meses mantengan la financiación a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, que son las que más lo necesitan, y que no haya ningún tipo de contracción del crédito. Es decir, o sea, moratoria es, no me lo pagas ahora, pero me lo pagas después. Y a cambio yo te doy liquidez, que es más deuda, ¿vale? Y ya me lo pagarás cuando puedas, ¿vale? Ya me lo pagarás cuando puedas. Año 12 hicimos un código de conducta. Ahora se podría hacer un código de conducta en el cual los bancos se pueden adherir e inmediatamente, en cuanto se adhieran, es obligatoria su aplicación, y que supusiera fundamentalmente que los bancos van a mantener la financiación y no van a cortar las líneas de crédito ni a las pymes ni a los autónomos. Sobre todo, garantizado, problema de deuda no va a haber, o sea, todos los créditos abiertos, no hay problema, para seguir generando deuda, no hay problema. Eso sería importantísimo y daría muchísima tranquilidad, porque vuelvo a repetirle, tranquilidad, eso lo que hace es dar tranquilidad, Necesitamos es una especie de medidas puentes para hacer frente a una situación que esperemos todos. Medidas puentes, de nuevo, medidas puentes. Todos, y estoy convencido que va a ser así, es transitorio. ¿El Banco Central Europeo va a empujar para esto que nos acaba de decir, para que esa liquidez llegue? No, eso por supuesto. Nosotros estamos continuamente, hemos pedido, porque vuelvo a repetirlo, es decir, aquí hay un símil que se utiliza en política monetaria. Podemos llevar al caballo al pozo a beber, pero no le podemos obligar a beber. Para obligarlo a beber es necesario que haya garantías públicas, en una situación como la actual de inmensa incertidumbre. Y eso es lo que se ha proporcionado, es decir, el gobierno ha puesto en marcha 100.000 millones de euros, que yo creo que es una medida adecuada, pero vuelvo a repetirle, eso se tiene que instrumentar, se tiene que hacer operativo, tienen que empezar a llegar esas garantías a los pequeños empresarios y a los autónomos, y ese es el objetivo fundamental. No solamente es aprobar un decreto ley, también hay que, lógicamente, posteriormente ponerlo en marcha. Señor de Guindos, ¿ha hablado con alguien del gobierno español estos días? Bueno, más que nada porque ha sido ministro, pero sobre todo por el cargo que tiene ahora. No sé si está fluyendo la información. Da esa sensación a veces de que la Unión Europea, yo le preguntaba si está a la altura, porque cada país está tomando unas decisiones en lo económico, en lo sanitario. No sé si usted tiene línea directa y si la utiliza. Sí, lógicamente yo he hablado con el gobierno español, he hablado con la ministra de Economía en varias ocasiones y sabe perfectamente que estoy siempre a su disposición y intentando apoyar las medidas, porque además yo creo que el planteamiento que tiene el gobierno español en relación con las instituciones comunitarias es la correcta, es decir, el BCE ha actuado y la ministra de Economía ha pedido
que haya una actuación conjunta desde el punto de vista de la política fiscal, que es exactamente lo que le acabo de pedir yo, es decir, que las instituciones comunitarias, desde el punto de vista presupuestario, también actúen, porque eso, sin duda, sería un refuerzo muy importante a lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Le pido, antes de terminar, una previsión para Europa respecto al crecimiento, la recesión y también para Estados Unidos. Si se atreve a aventurar con lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿cómo puede ser, vamos a decir, el segundo semestre del año? Porque quizá en unas semanas es difícil prever. Hombre, yo creo, lo decía anteriormente, yo creo que el primer semestre va a ser muy malo, es decir, que Europa va a entrar en recesión y que eso va a arrastrar al conjunto de la economía europea a tasas negativas de crecimiento en el año, pero en el segundo semestre yo creo que veremos tasas positivas de crecimiento otra vez. Pues, ministro, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Ya le digo que lo del ministro, le llamo exministro de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, defendiendo la renta básica, ha llamado mucho la atención. Lo de los eurobonos quizá menos, pero lo de la renta básica sí. Y le invito a que venga aquí cuando se pueda. Hay muchísimas preguntas que tienen que ver con la banca, con el Banco Popular, con un montón de asuntos que usted y yo íbamos a tratar aquí en directo, pero le invito a que venga más adelante y lo hablemos aquí en El Objetivo. Gracias. Vergonzosa intervención en el día de ayer por la noche del señor Luis de Guindos. Pero vamos a conocer un poquito más en profundidad quién es este tal Luis de Guindos, un español, vicepresidente ni más ni menos, actual del Banco Central Europeo. Vamos a hacer un breve repaso de quién es este señor Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Y para eso tenemos una herramienta muy simple que se llama Wikipedia, ¿de acuerdo? Ahora que todos tenemos tiempo, vamos a utilizar, como digo siempre, Internet de una manera constructiva, ¿de acuerdo? Para podernos informar, ¿de acuerdo? Es básico que nos creemos un criterio propio, ¿de acuerdo? Y para eso hay que estudiar un poco la situación y ver un poquito de lo que estamos hablando y sobre todo de quién estamos hablando. Pues el señor de Guindos nació en Madrid el 16 de enero de 1960 y es economista español y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Fue ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España entre 2016 y 2018. En la 10ª legislatura fue ministro de Economía y Competitividad y desde el 15 de abril de 2016 asumió los asuntos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo tras la renuncia de su predecesor. Pertenece al Cuerpo Superior Técnicos de Comerciales y Economistas del Estado y ocupó distintos cargos durante los dos gobiernos de Aznar entre 1996 y 2004. Esto para algunos os puede caer un poquito lejos, pero otros, sobre todo los que tienen pues eso, 40, 50 años, esta época la vivimos también y podemos ser plenamente conscientes de ellos porque no hace tanto tiempo. Recuerdo que durante los gobiernos de Aznar se empezó a crear la super burbuja inmobiliaria y crediticia que hubo en España, de acuerdo, que provocó la gran crisis que tuvimos después de la caída que tuvimos provocada por esa burbuja inmobiliaria que hubo en España y esa burbuja crediticia. Pues todo eso, en la era de Aznar, en la época donde Aznar era presidente, fue donde se estaba construyendo, por ejemplo, y se vanalograban también de ello los políticos de turno una vez más, con su estupidez, ¿verdad? Se vanalograban, si no os acordáis mal, de que construíamos más viviendas que Francia, Alemania e Inglaterra juntas. Eso fue lo que provocó la burbuja inmobiliaria y lo que provocó que aquí en España la crisis que sufrimos a nivel mundial fuera especialmente cruda y dura. Porque los gobiernos, los dos gobiernos, las dos legislaturas de Aznar, aparte de que se empezó a privatizar absolutamente todo lo que se podía privatizar, ¿verdad? Fueron los responsables directos de esa super burbuja inmobiliaria y super burbuja crediticia que llevó a España al borde de la quiebra, que de hecho lleguemos a quebrar. Pues bueno, este señor ya formaba parte ocupaba distintos cargos dentro de ese gobierno. No perdamos de vista esto, ¿de acuerdo? Pero es que además,
Este señor ha trabajado en compañías de servicios financieros, siendo miembro del Consejo Asesor de Lehman Brothers. ¿Os acordáis de Lehman Brothers? ¿Os suena la crisis de 2008? La crisis provocada, según los gobiernos que había entonces, por una crisis que venía de Estados Unidos y demás. Esto ha salido, quedará en los anales de la historia económica, la crisis provocada, en teoría, por Lehman Brothers. Lehman Brothers quebró el día 15 de septiembre de 2008. Tal y como ya he publicado en anteriores vídeos en mi canal, la crisis, los mercados, empezaron a caer de una manera bastante severa antes de la caída de Lehman Brothers. Antes de la caída de Lehman Brothers ya llevaban pues prácticamente un año cayendo, ¿verdad? Se produjo un pequeño rebote, ¿verdad? Se produjo un pequeño rebote y tras ese rebote, el día 15 de septiembre de 2008, ¿verdad? Cuando en todos sitios nos vendían que íbamos a salir en V también, cuando en todos sitios nos decía que esto era una cosa puntual, que no pasaba absolutamente nada, pues un año después, el 15 de septiembre de 2008, quebró Lehman Brothers. Pues bien, este señor, que fue directamente responsable, de una manera u otra, ¿vale? Pero su parte de responsabilidad, por supuesto que tuvo, no os quepa la menor duda, de privatizar una cantidad de servicios brutales. Fue el responsable de crear una burbuja crediticia y una burbuja inmobiliaria en España de proporciones históricas, que nos llevó a una crisis realmente durísima, de la cual todavía, a nivel macro, a nivel de país, todavía no nos hemos recuperado, ¿de acuerdo? Todavía no nos hemos recuperado de la anterior, de lo gorda que fue, y nos están metiendo la que nos están metiendo. Y este personaje, como digo yo, fue uno de los responsables de esto. Ya dejando aparte el tema de corrupción, de que prácticamente todos los componentes de los gobiernos de Aznar están todos metidos en tema de corrupción hasta el cuello, ¿verdad? Pues este señor también estaba allí. Y este señor estaba dentro de Lehman Brothers cuando Lehman Brothers quebró, ¿de acuerdo? Y ahora lo tenemos de vicepresidente, nada más y nada menos, lo tenemos de vicepresidente del Banco Central Europeo. Ya habéis visto la intervención vergonzosa que tuvo ayer en La Sexta, ¿verdad? Para toda España, en este medio de desinformación masiva, la vergonzosa actuación una vez más, igual como en las anteriores crisis. Por eso quiero que entendáis y estudiéis y hagáis esos paralelismos de ver cómo están gestionando y cómo se están gestionando la crisis actual en la que nos hemos metido y cómo gestionaron la anterior, la que tenemos aquí a tira de piedra. Cómo se produjo, cómo se gestó la anterior crisis. Una vez metidos en ella, cómo la gestionaron, qué nos decían, qué mensaje nos mandaban. Pero tengamos claro que este señor, Luis de Guindos, ¿vale?, fue responsable directo de la anterior burbuja inmobiliaria y crediticia que hubo en España. Estaba dentro, era miembro del Consejo Asesor de Lehman Brothers, que acabó provocando la quiebra de varias entidades financieras. Lehman Brothers era el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, con más de 100 años de historia. Pues quebró eso y se estuvo a punto de llevar por delante todo el sistema tal y como lo conocemos. Una vez más, estuvimos a punto del colapso. ¿Cuál es la diferencia? Que una vez más, las medidas que tomaron entonces fueron las mismas que se van a tomar ahora. Inyección, deuda. La crisis de 2008, señores, como ya he repetido varias veces, no fue una crisis inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria, la burbuja crediticia en sí, fue el detonante. Pero el problema de verdad, y es por eso que el sistema está totalmente ya contaminado y está totalmente obsoleto, ya no da para más, el problema es la deuda. El problema era la deuda. Todas estas medidas que nos están enseñando, que nos están diciendo, que dicen que están aplicando, es a través de deuda. Y sé que soy muy pesado con esto, pero tenemos que empezar a tomar conciencia en la que estamos, porque es muy serio. El problema general de todas las crisis que llevamos vividas, y a esta, que va a ser de unos niveles, como digo yo, de unas proporciones bíblicas, siempre lo están solucionando los mismos y de la misma manera, a base de crear más deuda y más deuda y más deuda y más deuda. Y esto es lo que ha hecho colapsar al sistema, señores. Nuestra estupidez humana, la estupidez humana es la que está haciendo colapsar al sistema. ¿De acuerdo?